15 minutos retomamos entonces el ritmo informativo. Así están las condiciones esta mañana en las calles guatemaltecas. Vamos con los títulos para seguir con la información del país y del mundo. La audiencia de primera declaración de la Secretaría de Bienestar Social se retoma hoy a partir de las 10. Se suspendió por inasistencia del abogado del ex responsable de esta secretaría. En otras noticias, la Corte de Ginebra en Suiza rechaza liberar al jefe policial guatemalteco Sperensen, condenado por el asesinato de 10 reos. Yo creo que Guatemala ha sido diseñada para la impunidad. Es decir, todo se pensó para que la justicia no funcionara. Y siguen las repercusiones por parte de diversos analistas después de lo declarado por Iván Velázquez sobre la impunidad en el país. Creemos que es una patada de ahogado porque le quedan pocos días para estar, pero lo está haciendo con malicia, toda vez que ni siquiera sustenta la razón de la revocatoria de visa. Cancelan la visa al diputado Fernando Linares Beltranena. Yo suplico al guatemalteco que por favor esté atento a todas las comunicaciones que nosotros vayamos a emitir próximamente para poder ir solventando esta situación. Y cientos de guatemaltecos están muy molestos por el retraso en la entrega de su pasaporte. Socialista Lenín Moreno se declara presidente de todos los ecuatorianos. ¿Qué va a pasar en ese país? Tema que hoy analizamos. Y autoridades investigan el caso de la explosión en el metro en Rusia que dejó varios fallecidos y heridos. Son los temas que tenemos esta mañana y más noticias que también Lorraine aporta con algunos temas interesantes que hay que conocer. Internacionales y noticias del mundo que vale la pena resaltar, y es que Kathy Blight sufre la enfermedad de Stargardt, que se caracteriza por una reducción casi total de la visión. Gracias a un dispositivo de origen canadiense pudo ver por primera vez el rostro de su hijo recién nacido. Un emotivo video registró el momento del encuentro que logró que la mamá viera por primera vez a su hijo a través de los eSight, que son unos lentes especiales equipados con una cámara de alta definición y velocidad que logra capturar todo lo que el usuario con la enfermedad de Stargardt no puede ver. Esta enfermedad se caracteriza por ser una ceguera parcial, no total. En general, se empieza a desarrollar entre la primera y segunda década de vida. Los lentes especiales que utilizó la madre para ver a su hijo se alimentan de imágenes de video en tiempo real en las pantallas colocadas directamente enfrente de los ojos del usuario. Un dispositivo de mano independiente permite entonces ajustar y también ampliar la imagen para poder obtener la mejor resolución del mundo real que los rodea. Y vemos entonces ahí en las imágenes a esta madre que finalmente logra ver a su hijo recién nacido. Facebook y otras redes sociales son básicamente elección de la persona que desee tenerlas y publica en ellas lo que más le guste. Acá muchos exponen sus momentos vividos que son compartidos con familia, con amigos, compañeros del trabajo. Sin embargo, para Lydia Ferguson, maestra de educación media de la escuela de Usdale en Newport Pagnell en Inglaterra, quien además también es madre de 3 hijos, el exponer sus fotografías de la vida privada le costó su empleo. Esta educadora subió a su perfil de Facebook varias fotografías que causaron controversia, donde destaca una donde estaba sentada a la orilla de una cama con un vestido blanco muy corto, es la que estamos viendo en pantalla, luciendo sus tacones negros y un bolso. Sin embargo, las autoridades de la escuela consideraron que era muy sensual. Los alumnos se unieron para defenderla, diciendo que solo había mostrado un poquito de pierna. También sus colegas, ya que afirman que es una maestra brillante y siempre ayuda a los chicos que sufren bullying o problemas emocionales. En menos de 24 horas, una petición llamada Traigan a Miss Ferguson de vuelta ya tenía más de 250 firmas, donde los padres también se unieron. La maestra agradeció el gesto expresando: gracias por eso, yo no creo que la foto es seductora o inapropiada. Mientras tanto, el futuro de la docente en su puesto de trabajo es incierto. La rectora del colegio afirmó que las decisiones de este tipo no se discuten con los estudiantes. Noticias del mundo que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, son las 7:31. Continuamos con más. Muchas gracias. Antes del tema del día, nos vamos rápidamente con nuestro compañero Alberto Cardona a las calles. Alberto, buen día. Sigue la información esta mañana. Te escuchamos.
Gracias, Ricardo. De nuevo, muy buenos días. Nos hemos trasladado del sector de la zona 4 hacia la Plaza de la Constitución. Acá ustedes pueden observar ya la colocación de varias estructuras metálicas que servirán para que muchos guatemaltecos puedan presenciar los cortejos procesionales que inician a partir de este Domingo de Ramos en el sector de Centro Histórico. Estas estructuras metálicas pues han sido colocadas por las autoridades municipales. También se tiene previsto que estas propias estructuras pues estén sirviendo para que centenares de guatemaltecos puedan observar el tradicional desfile de la Huelga de Todos los Dolores, que cumple 119 años de tradición huelguera. También se ha informado por parte de las autoridades municipales que en este sector donde nos encontramos ubicados, pues no se permitirá la venta de licor, no se permitirá la venta de cerveza, para que no se registre ningún tipo de problema o incidente al momento que muchas personas pues ingieren bebidas alcohólicas, causan algún tipo de destrozo o daño en este sector. Se ha informado que serán por lo menos unos 400 vendedores que estarán colocándose en esta área con el permiso correspondiente por parte de las autoridades ediles. La mayoría de ventas serán de platillos típicos de la época de Semana Santa, donde pueden apreciar los guatemaltecos pues una serie también de actividades culturales y religiosas que se estarán efectuando en estas tarimas que comienzan ya a colocar pues algunos trabajadores de empresas privadas que son contratadas por las autoridades municipales. Como repito, no se permitirá la venta de licor en esta área para evitar problemas. También se ha comentado por parte de las fuerzas de seguridad que se estará desplegando un fuerte contingente de elementos de la Policía Nacional Civil a partir de este viernes de la Huelga de Todos los Dolores para evitar algún tipo de incidentes. También las autoridades policíacas ya han comenzado a desplegar los dispositivos de seguridad como parte del plan de Semana Santa. Se tiene previsto que en este sector donde nos encontramos ubicados, también para todos los extranjeros en estas torres metálicas, pues estarán colocando algunos afiches donde se podrá leer cuáles serán los cortejos procesionales, los horarios y principalmente la historia de las andas en esta área del centro histórico. Con esta información e imágenes de Víctor Ruedas desde el centro histórico, yo regreso con ustedes, compañeros. De nuevo, buenos días. Bueno, muchas gracias, Alberto, y recordando que por supuesto estaremos transmitiendo esta huelga de Dolores este viernes a partir de las 10:30. Todo el equipo de Noticiero Guatevisión estará allí trabajando para llevar este acto tan tradicional de la vida guatemalteca. Bueno, el tema de hoy, futuro de Venezuela y Ecuador, una realidad, tenemos que ponerlo en contexto, afecta de alguna manera o no a Guatemala, a Centroamérica, qué pasa con la realidad política de Latinoamérica a partir de estos hechos. Roberto Wagner, que siempre nos acompaña, analista internacional especializado. Roberto, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Bueno, empecemos hablando de Ecuador, de lo que acaba de ocurrir, ya con un porcentaje mínimo en esta segunda vuelta entre el candidato del oficialismo y quien pretendía, por supuesto, ser y llevar otra cara totalmente distinta a lo que vio Ecuador en los últimos años. Sin embargo, se queda allí con este personaje, ¿verdad?, que ya se proclamó como presidente. ¿Qué piensas al respecto? Sí, bueno, una segunda vuelta muy interesante porque por primera vez después de los 10 años que fue el gobierno de Rafael Correa en aquel país, vemos precisamente una segunda vuelta que refleja en buena medida también un cierto desgaste que en los últimos años tuvo el gobierno de Rafael Correa y también como su sucesor, que es Lenín Moreno, pues no tiene las mismas características, el mismo carisma definitivamente que Correa, y como eso de cierta forma también esos dos elementos, considero yo, se suman a que haya sido, que primero que se haya dado una segunda vuelta
y que el margen haya sido tan cerrado. ¿Qué pasa cuando el margen, insisto, es tan cerrado en relación a la representatividad? Porque vemos un país muy dividido. Hoy encontramos posiciones similares, sin ir más lejos, en República Argentina, donde, bueno, Macri gana por muy poca cantidad de votos en relación al candidato oficialismo en aquel momento, Daniel Scioli, y la opinión sigue muy dividida y a veces, dicho por los propios analistas, es muy complejo gobernar cuando hay estos márgenes tan pequeños entre quienes están totalmente en contra de quien ha ganado las elecciones, ¿no? En este caso, lo más difícil, el gran reto que va a tener Moreno va a ser precisamente debido a esos márgenes, debido a esa división de la que muy bien mencionas que se da en Ecuador, también va a tener que tener un Congreso con una mayoría de oposición. Claro. Entonces esa oposición puede interpretar muy bien ese margen tan pequeño y de cierta forma pues obstaculizar o de cierta forma pues digamos venir y recurrir a negociaciones bastante más fuertes de parte del Ejecutivo para poder promover una serie de leyes que, digamos, que desee en un momento dado implementar. Con la experiencia que ya tiene Lenín Moreno en la administración pública, lo ha acompañado a Correa en otras gestiones, pero tendrá el mismo colmillo porque son candidatos con características muy particulares, más allá del puesto de presidente Correa, Evo Morales, bueno, en su momento Chávez, eran presidentes con ciertas características y Correa, Cristina Fernández de Kirchner, entran dentro de ese rango, ¿no? ¿Será más o menos algo similar este candidato o no? Yo creo que no, definitivamente. Ya no candidato, ya presidente electo. Se vio durante la campaña, no fue fácil, no fue una campaña fácil, fue como ya vimos muy reñida. Y luego hereda estos problemas. Primero, digamos, un descontento popular, el endeudamiento público del gobierno de Ecuador, o sea, es una herencia que recibe Moreno, va a ser algo muy fuerte, tomando en cuenta también la caída en los precios de petróleo, ese gasto público que ha mantenido, digamos, los programas sociales bastante fuertes en Ecuador. Ese va a ser un reto muy grande para él, al mismo tiempo que lo es mantener muchos de los éxitos que sí tuvo en su momento Rafael Correa, como el mantener el crecimiento económico del país y el éxito que en su momento tuvieron los programas sociales, particularmente en el área de educación y algunos programas de infraestructura. Va a ser difícil sumando todos estos puntos en contra, pero bueno, ahí sí es de apostar a la experiencia que bien dices que ya tiene, como habiendo sido vicepresidente precisamente de Correa, a ver cómo maneja todo esto, pero definitivamente va a tener que gobernar de una forma muy distinta a la que lo hizo Correa. ¿En qué manera incidió para relacionar ambos casos lo vivido en Venezuela, que todavía no termina de restablecerse del todo hace algunos días atrás en estas elecciones? ¿Habrá tenido temor el electorado ecuatoriano a la hora de votar por una realidad similar a la de Venezuela? Insisto, situación que se genera este fin de semana con una marcha masiva y espontánea en la República Argentina, como que toman el caso de Venezuela como un hecho de mucho temor que podría replicarse en algunas otras regiones. ¿Habrá tenido incidencia en el votante o no ecuatoriano? Yo creo que muy poco, sí. Tomando en cuenta que quiera que no, Correa fue bastante más hábil en cuanto a cómo manejar ciertos aspectos, digamos, de su gobierno. La crisis, digamos, bueno, no es realmente una crisis, sino que es, digamos, un ralentamiento económico que sufre Ecuador, que lleva ya un par de años. Pero sí, siempre hay un cierto sector. Guillermo Lasso, el candidato opositor, sí trató mucho de venir y promover este tipo de cuestiones, pero yo creo que no incidió tanto, aunque sí es un punto muy interesante a tomar en cuenta que en toda América Latina el caso de Venezuela sí es digamos, como ese factor, ese símbolo de lo que puede llegar a pasar en los países y tomando en cuenta también que iba a ser difícil, pero muchos estaban apostándole a una tendencia de lo que hemos estado viendo en otros casos, ya has mencionado Argentina y en otros casos en donde estamos viendo esa vuelta, digamos, a gobiernos completamente de derecha, dando un giro ideológico muy fuerte a lo que habían sido muchos gobiernos de izquierda. Bueno, gobiernos de izquierda que dejan un saldo realmente haciendo un análisis y un repaso de algunos que han cambiado drásticamente de corriente política para sus administraciones, con altos grados de corrupción y con un nivel de grieta social muy fuerte, porque eso es lo que dejan este tipo de gobiernos, polarizan muchísimo las opiniones de la población. ¿Cómo ves lo que está pasando en Venezuela en este momento? Bueno, lo de Venezuela sí es verdaderamente crítico, es sin duda alguna
la poca legitimidad que tenía un Nicolás Maduro, pues se derrumba con esta decisión completamente autoritaria, completamente fuera de orden. Pero lo más llamativo de todo esto es que la decisión de la Corte Suprema, de los magistrados de la Corte Suprema, de quitarle las facultades políticas a la Asamblea Nacional, es a una Asamblea Nacional formada, creada y funcional durante los gobiernos, durante lo que fue el gobierno de Chávez, una constitución chavista y con actores como la fiscal general Ortega, que es la que denuncia precisamente un rompimiento del orden constitucional, claro, que ella misma representó un ministerio público que por muchísimos años fue uno de los grandes bastiones del chavismo en aquel país. Lo que esto refleja es definitivamente las fisuras ya imposibles de esconder dentro de lo que es el gobierno de Venezuela y el chavismo en sí. ¿Estamos en la última fase del gobierno venezolano? Definitivamente. ¿Bajo las líneas de Maduro, obviamente? Sí, bajo las líneas de Maduro, definitivamente. Maduro yo creo que se dejó llevar por las posturas más extremas, la del expresidente de la Asamblea Nacional, un Diosdado Cabello, alguien con tintes claramente autoritarios que cuando perdió precisamente ante la oposición el poder en la Asamblea Nacional, hace un llamado a las Fuerzas Armadas y que también ese papel muy interesante de cómo el ministro de Defensa, Padrino, viene y ha mantenido un mutis en todo esto, se ha mantenido callado, no ha hecho nada. Entonces vemos como ciertos elementos que en un momento dado eran esos bastiones del chavismo en aquel país, ante esta situación no han salido a apoyar al oficialismo, han dejado prácticamente solo a Maduro, que ha tenido que lidiar con embates, críticas muy fuertes a nivel internacional, a nivel interno no digamos, y bueno, es ya una situación sumamente crítica el haber hecho un movimiento que definitivamente debe ser calificado como una maniobra de autogolpe de Estado. Por último, Roberto, ¿repercusiones en la región pueden haber o no? Porque ya venimos acostumbrados a estas idas y venidas del gobierno venezolano de hace tantos años, pero para Guatemala, para Centroamérica, ¿tiene algún tipo de repercusión esta situación compleja que se está viviendo en ese país? De momento, digamos, la crisis, primero son siempre las relaciones que podemos observar que se dan, digamos, de este tipo de gobiernos con, digamos, los ejemplos a seguir, como muchos políticamente utilizan esto como ejemplos para llevar a cabo ciertas situaciones, pero el caso de Guatemala particularmente, en lo que se puede ver, lo que sí estamos viendo, y en otros casos de América Latina, es un crecimiento en lo que son las comunidades de venezolanos en otros países que simple y sencillamente ya no pueden estar en una situación tan crítica como la que vive aquel país y que están decidiendo ya pues salir del mismo y hacer sus vidas en otros de nuestros países, como es el caso de Guatemala, en donde en los últimos años ha crecido notablemente la comunidad venezolana en el país. Muchísimas gracias, Roberto, muy amable como siempre. Roberto Wagner, analista internacional, hablando de esta realidad, futuros, realmente distintos, pero que había que analizar para Venezuela y para Ecuador. Pero la gente respondió esta mañana con algunos comentarios, no tenemos mucho tiempo, Pedro, pero vamos a dar algunas de las respuestas que daba la gente. Ricardo, pues rápidamente vamos a ver entonces qué es lo que sucedía en nuestras redes sociales, especialmente en nuestro Facebook. Ponemos en pantalla pues algunos de los comentarios pues, que usted mismo entonces nos dejaba desde muy temprano. Ya empezamos a leer algunos y bueno, saludamos a Anum Iturralde, donde pues nos comenta: con estos asesinos corruptos ladrones, la destrucción total de Ecuador como Venezuela, pero acá el pueblo se levantó y no nos vamos a dejar, se acabó si no reconocen que nuestro presidente legítimo es Guillermo Lasso. Nos vamos a la guerra y eso lo juramos. No reconocemos a Len Moreno y somos el 60% del mandante, ha dicho, los guardianes de la democracia. Aparte, bueno, también nos escriben esta mañana a Walter BLCD y nos comenta: incierto y los demás países deberían de aprender a las fallas en el sistema político. El problema lo crearon los mismos de la oposición que fueron corruptos y se olvidaron de los pobres que vivían en la miseria llevándose los dolores para el exterior. Estos son entonces en respuesta a la pregunta de cuál es el futuro político que le espera a Venezuela y Ecuador, y utilizando nuestras redes sociales. Recuerda también el hashtag BLM Política Latina y todavía pues tiene usted pues algún tiempito también para seguir comentando y brindarnos su opinión. Eso es lo que sucede en redes sociales, Ricardo. Pues vamos contigo. Gracias por la información y nos vamos rápidamente con Mónica Obando. Tiene más noticias de última hora. Te escuchamos, Mónica, adelante. Muy
Muy buenos días, nosotros nos encontramos en la calzada Roosevelt dándoles a conocer los últimos acontecimientos que se han registrado y precisamente las autoridades se encuentran en alerta debido a los constantes incendios que se han registrado y anoche precisamente se registró un conato de incendio en uno de los principales centros turísticos de Retauleo. Este fue controlado según indicaron los cuerpos de socorro y se debió a que inició un incendio en una bodega de carbón que tiene este reconocido centro turístico, que en el momento fue también apagado por los trabajadores que está en este lugar. Esto, como les mencionábamos, se registró anoche y ya ha sido controlado y se une más a los incendios que se han registrado dentro de bodegas. Es importante también destacar y recomendar a las personas que tengan precaución en lugares, en especial en bosques, en donde puede soplar más el viento y también por las altas temperaturas registrarse mayores incendios forestales. Además, queremos darles algunas recomendaciones de tránsito a esta hora porque ya se registra tránsito fuerte vehicular en la Villa Deportiva hacia Boulevard San Cristóbal en la zona 8, asimismo en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico en Villanueva, y también se reporta fuerte carga vehicular en la calzada Aguilar Batres, así como en la calzada Roosevelt, como estamos observando en estos momentos, para que usted ya tome en cuenta estas recomendaciones a la hora de salir de casa y tomar en tiempo en consideración. Regresamos al estudio. Bueno, muchas gracias por la información, muy amable, y nosotros seguimos con algunas otras noticias del país. Crista, repasando lo que ocurre en Guatemala y el mundo. Continuamos con más noticias. Más de 37,000 agentes de la Policía Nacional Civil han recibido la orden del Ministerio de Gobernación para que inicien con los patrullajes a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo? Dar una mayor vigilancia y evitar hechos armados durante la Semana Santa, tanto a nivel de la capital como en los departamentos de nuestra Guatemala. Los más de 37,000 agentes de la Policía Nacional Civil recibieron la orden del alto mando del Ministerio de Gobernación para que inicien con los patrullajes a nivel nacional para vigilar y evitar hechos armados durante la Semana Mayor. Desde hoy empezaron los operativos y los agentes se movilizarán en 3 puntos claves: Centro Histórico, Mixco y Antigua Guatemala, donde se mantiene un incremento de número de visitantes para observar los cortejos procesionales. Dentro de las actividades religiosas, la policía afirma que estará desplegando a los agentes en motos, bicicletas para agilizar la movilidad. Dentro de la vigilancia se realizarán operativos en buses urbanos y extraurbanos para evitar hechos de sangre en contra de pilotos. La movilidad de los agentes se realizará vía aérea para poder vigilar la circulación vial. Ya se inicia con el trabajo previo a esto, ya hay bastantes procesiones los distintos fines de semana o en la noche en el sector del Centro Histórico, pero también en Antigua Guatemala. En relación a estos cortejos procesionales, la Policía Nacional Civil ya mantiene seguridad a pie, específicamente de 2 a 5 agentes de la Policía Nacional Civil acompañando estos cortejos procesionales, donde se siente ya la presencia de la Policía Nacional Civil. Hay un apoyo en estos cortejos procesionales, no solamente de los patrullajes a pie, sino que también en bicicleta, porque son los de más fácil acceso por la aglomeración de personas. La Policía Nacional Civil siempre recomienda que en estos momentos, que por favor no cargue grandes cantidades de dinero, que no lleve cosas ostentosas como aretes, cadenas o cámaras fotográficas en la aglomeración de personas. Si usted observa algo anómalo a un agente de PNC, puede denunciarle inmediatamente lo que está ocurriendo. Y mientras tanto, luego de la interpelación fallida contra la ministra de Salud, ahora los diputados del partido UCN, que habían solicitado la interpelación contra el ministro de Economía, también deciden desistir de este juicio. Habíamos tenido una citación al ministro, nos había ofrecido usar los procedimientos que están dentro del tratado para poder llevar el arancel cero, que es el que se requería. Y sin embargo habían pasado 60 días y no teníamos la noticia. Esa fue la razón por la que nosotros procedimos a usar el derecho constitucional, ¿no?, que marca el 166 de la Constitución, y solicitamos la interpelación, ¿ya? Ante tal situación, obviamente, las autoridades del ministerio pues aceleraron todo el proceso, tan así que el día viernes el ministro acude a Washington a ratificar
Y una buena noticia para nuestro país, seremos anfitriones para el encuentro literario que va a reunir a escritores de Latinoamérica y que va a resaltar la importancia de la lectura en los niños y en los adolescentes. Se espera que esta feria se realice hasta el próximo viernes y que atraiga unas 22,000 personas a nuestra Guatemala. La lectura es de suma importancia para la formación en la niñez y la adolescencia, y es por esto que se llevará a cabo la segunda edición de la Feria Internacional de la Lectura Infantil y Juvenil de Centroamérica. Se espera la participación de 22,000 asistentes, más de 25 invitados internacionales y escritores guatemaltecos. Uno de nuestros platillos principales es que viene el señor Armando Montes de Santiago, coordinador general de expositores de FIL Guadalajara, México, la feria internacional del libro más importante del mundo. También vienen muchos autores de Centroamérica al primer encuentro de escritores de literatura infantil y juvenil de Centroamérica con un programa variado de actividades. También tenemos, por ejemplo, el escenario de cuentacuentos dedicado a Daniel Armas, autor de Barbuchín, entre muchos otros libros, el escenario de conciertos dedicado a José Ernesto Monzón en su centenario de nacimiento. El encuentro literario estará dedicado al escritor nicaragüense Ernesto Cardenal. Francisco Alejandro Méndez, que estará dando las charlas inaugurales para Ernesto Cardenal, donde él nos va a comentar un poco de la literatura, de la vida de este gran poeta nicaragüense. La Feria de la Lectura aún cuenta con espacio para expositores, talleres, charlas y cuentos. La cita literaria es del 3 al 7 de mayo en el Parque de la Industria. La entrada será gratuita. Y bueno, continuando con la información, y esto tiene que ver con noticias internacionales para empezar a recorrer, por supuesto, algunos puntos importantes también de Sudamérica, noticias vinculadas a Chile y algunos otros países. Crista tiene este reporte para terminar el recorrido informativo. No sin antes finalizar los diarios y nos vamos hasta Centroamérica. ¿Qué dice el diario de Nicaragua? Lo presentamos ahora en su pantalla y hablan de los colonos que provocan los incendios. La alcaldesa del Viejo, María de Tránsito Guevara, elevaba al más alto nivel la situación en la península de Cocigüina, en donde acusa al grupo de los tomatierras que provocan los incendios de grandes proporciones. Allí tiene usted la noticia. Hablan también de los resultados reñidos en las elecciones de Ecuador, los comicios de este país con ya un presidente electo. Vamos a repasar las últimas noticias. Y sí, hablamos de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que anunciaba un proyecto de ley para poder permitir una reforma a la Constitución que ha sido heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, será el siguiente gobierno quien se encargue de elaborar la nueva Carta Magna. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció el lunes un proyecto de ley para permitir una reforma a la actual Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Al firmar y enviar al Congreso el proyecto de ley que reforma el capítulo 15 de la actual Constitución, abrimos al fin las puertas para que Chile pueda tener una Carta Magna que nos represente, que acoja nuestra diversidad y que nos dé las herramientas que necesitamos para nuestra vida en común. De aprobarse el proyecto, el Congreso, que será elegido en los comicios generales de noviembre y que asumirá en 2018, tendrá la potestad de seguir un mecanismo para renovar la Carta Magna. El Congreso tiene desde ahora la gran oportunidad y la responsabilidad histórica de dar respuesta a lo que demanda nuestro desarrollo democrático. Tengo plena confianza en que no defraudarán a los ciudadanos, en que sabrán escuchar y que todos terminarán por empujar en la misma dirección. Los legisladores deberán reunir 2/3 de votos en ambas cámaras para instaurar una convención constitucional. Y el vicepresidente boliviano Álvaro García informaba que el primer mandatario Evo Morales va a volver al país el día de mañana tras ser operado de la garganta y en Cuba, que va a recomenzar sus habituales discursos en 13 o 14 días. El presidente de Bolivia, Evo Morales, volverá el miércoles a su país tras someterse a una operación de la garganta en Cuba, según informó el lunes su vicepresidente Álvaro García. Estamos muy contentos de su excelente operación, de su recuperación rápida y de su regreso pronto.
García señaló que el presidente Morales comenzará a pronunciar sus habituales discursos en 13 o 14 días luego de recuperarse de su cirugía. El mandatario fue intervenido el viernes en La Habana, donde se le extrajo un nódulo en la garganta que en los últimos meses le impidió hablar con normalidad. El Ministerio de la Presidencia aseguró el sábado que Morales goza de plena salud. El líder boliviano, en el poder desde 2006, ha sido operado 2 veces en la rodilla y de una afección en la nariz que le provocaba problemas para respirar. Ponemos punto final a información del mundo acá en VLM Noticias y también casi ponemos punto final al deporte. Pedro, cuéntanos las últimas. Gracias, Crista. Así es, les cuento un poco más. En otras disciplinas deportivas, pues destacamos que la máxima carta de la marcha guatemalteca, pues Eric Barrondo logró su boleto para participar en el próximo Campeonato Mundial de Atletismo que se disputará en Londres el mes de agosto. Además, Juan Carlos Sagastume sigue demostrando que es el mejor deportista extremo del mundo al ganar el Gran Premio de Mallorca, España, este fin de semana. La máxima carta de la marcha guatemalteca, Eric Barrondo, logró su clasificación para el Mundial de Londres, luego de participar en los 20 kilómetros del 26º Gran Premio Internacional de Río Mayor en Portugal. Barrondo finalizó en el 10º puesto del evento, con un tiempo oficial de 1 hora, 23 minutos y 55 segundos, abajo de la marca requerida por la IAF de 1:24. Según declaraciones del propio entrenador, el español Paquillo Fernández, el resultado lo dejó satisfecho, primero por alcanzar la marca mínima, además de finalizar la prueba sin advertencias. El colombiano Eider Arevalo fue el vencedor de la prueba con 1:20:40. Mirna Ortiz también participó en los 20 kilómetros femenino y finalizó en el 6º lugar con un tiempo oficial de 1 hora, 33 minutos y 13 segundos, mejorando en 3 minutos su marca del Lugano. Ahora el próximo reto del equipo de marcha será la Copa Panamericana, la cual se realizará del 13 y 14 de abril en Lima, Perú. El Campeonato Mundial de Atletismo en Londres se realizará del 5 al 13 de agosto de este año. El guatemalteco Juan Carlos Sagastume se adjudicó la Ultra Mallorca Man, la cual finalizó este fin de semana. Sagastume finalizó los 532 kilómetros que comprendió la prueba en el primer lugar con un tiempo oficial de 25 horas y 52 minutos luego de 3 días de competencia. El Chapín avanzó entre los favoritos desde el primer día de la competencia, luego de ubicarse en el 4º lugar de los 10 kilómetros en la natación. Luego vinieron 2 pruebas de ciclismo, la primera una crono de 126 kilómetros, donde fue el mejor con un tiempo de 3 horas y 56 minutos. En la segunda etapa comprendió 312 kilómetros y la más dura, la que le valió para ubicarse en el primer lugar y cerrar el sábado con una doble maratón. El formato fue una contrarreloj desde las 7:30 de la mañana. El guatemalteco salió 1 hora después, siendo el último en tomar el banderazo de salida y completó los 84.4 kilómetros con un tiempo oficial de 7 horas y 30 minutos, un tiempo aproximado de 3 horas 45 minutos por cada maratón. El segundo lugar le correspondió al español Ricardo Abad Martínez a 52 minutos de diferencia y el tercer puesto fue para Pep Vidal a 1 hora 15 minutos con relación al Chapín. Y bien, pues muchas felicidades entonces para estos exponentes deportivos en nuestro país. Espero que les vaya muy bien y obviamente pues hay que darles siempre las buenas nuevas ahí a todos ustedes de esta información. Vamos entonces a un pequeño corte comercial. Tenemos mucho más todavía para ofrecerles y dentro de unos momentos pues empieza ya también la revista, así que por favor no se vayan. Prepárate para disfrutar, para compartir, para divertirte, para conocer, para reflexionar, para relajarte, para viajar. Que nosotros estamos preparados para cuidarte. Sinapresi, un sistema que trabaja por ti.